Buenas tardes. Quiero agradecer vuestra presencia, destacando la de Mari Carmen, por recibirnos una vez más en este icónico espacio que es la Biblioteca Don José Vargas. A los medios de comunicación por su labor, a mis compañeros de la SIERPE y, por supuesto, a mi querida Rosa Campos por repetir apuesta conmigo. Hace tiempo que Rosa ya es conocida en nuestro municipio por sus obras, sus palabras, su cercanía, su profesionalidad, cualidades que hacen de ella una mujer polifacética, versátil y otras tantas virtudes que quienes la conocemos podemos corroborar. Aun teniendo constancia de todo ello, me tomo la libertad para haceros llegar algunos datos sobre su biografía entre los muchísimos que forman la imagen de Rosa Campos. Desde su matrimonio es ciezana de adopción, aunque sus raíces pertenezcan al municipio de Calasparra, otro pueblo vecino donde las tradiciones forman a sus habitantes. Rosa es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Escribe narrativa, poesía, ensayo, teatro y artículos. Entre sus obras publicadas podemos encontrar 3 historias, de luz y de sombra, Las estrellas concéntricas, de colores, Mesario, las pinturas del Paseo de Cieza, Cruzar el río, Las calles que vendrán y Patio interior. Estas 3 últimas obras fueron presentadas aquí mismo, en Abarán. Ha participado en antologías y publicaciones colectivas. Escribe en el periódico Crónicas de Sillasa. Ha impartido las conferencias La expansiva creatividad de Maruja Mayo, La memoria del ayer, Arte y feminismo en Santa Teresa, Cultura por la paz, Los niños de las pinturas de Murillo, Celia Escudero, actriz murciana, y la maestra Justa Freire, entre otras, y doy fe de la laboriosa pulcritud en cada una de ellas. Ha recibido, entre otros, el primer premio Esacuoz III Memorial Mariano Camacho por las pinturas del Paseo de Cieza, en investigación. Premio Segundo Certamen Ángeles Palazón de Cuentos de Navidad por Gaspara, en relato. Segundo premio Relato y Poesía por Soy Mujer. Además, Rosa forma parte del grupo de literatura La Sierpe y el Laúd de Cieza. Y esto es solo una ínfima parte de la travesía profesional de Rosa. Y de manera consciente sé que me dejo muchas más en el tintero. Esta tarde nos reúne aquí un nombre, María Cayuela, que es el título del nuevo libro de Rosa Campos, el cual no solo puede ser catalogado como una obra de teatro, aun estando realizado en un solo acto. También se puede incluir en el género de novela. María Pérez Marín es el nombre real de la protagonista. Fue una mujer que perteneció a otro siglo, a una época cómplice de su carácter y gallardía. Los acontecimientos aquí narrados fueron los causantes del tipo de forja que la cincelaron y formaron, dando como resultado una María madre y esposa, una María apasionada y enamorada, una María fuerte e ingeniosa, una María apagada y oscura, y finalmente, una María llena de luz y de vida. Durante el transcurso de una noche, la protagonista, desde el salón de su casa y bajo el cielo calasparreño, desnuda sus emociones con un soliloquio en el cual la reflexión, la justificación, el mismo reproche van desencadenándose de manera activa. En esta ocasión, Rocío es quien da voz a esta historia, esa niña mujer famélica por saber y conocer. Y como dato personal, en esta escucha os confieso que si bien no me he visto reflejada en María, sí he podido sentir con acierto las vidas de otras mujeres que formaron parte de mi infancia. Mujeres que ahora vienen a mi memoria como pueden ser mi abuela y su grupo de amigas. Juntas narraban historias pasadas alrededor de un fuego o de un corro de pleita. Mi madre, mis tías y demás vecinas, unidas por la costura.
voces sabias que a la vez podían despejar tanto incógnitas como recrear un ambiente de misterio y curiosidad al bajar el tono de sus voces, dibujando así el asombro en sus propios rostros. Soy de esa generación que ha crecido jugando en la calle. He tenido la suerte de haber escuchado lo que aquellas mujeres necesitaban transmitir, como ocurre con María Cayuela, y la necesidad de contar su historia, determinando así su identidad. Rosa Campos siempre trata con delicada paridad ese canto a la mujer y al hombre, ese hombre respetuoso y compañero, la fraternidad entre géneros. Cada acción de la protagonista está justificada, así lo reafirma su testimonio en toda la obra. Bien conocemos, ya sea a través de los medios de comunicación o por alguien que la haya vivido de cerca, los estragos que causa la guerra y su consiguiente posguerra. Cómo revierten las mujeres los roles anteriormente capitaneados por una sociedad patriarcal. Los rostros de los niños, de los ancianos y de las mujeres son el marco de esos hogares. Y también el hambre. El hambre, que es el motor principal para que el ingenio salga a la luz. El ingenio de María, para paliar esa parte de su vida. María Cayuela nos invita a su hogar con estas palabras que rescato de la novela. Y dice así: cuando vengas, te hablaré de estas cosas. Algunas envueltas en su día con áspera arpillera, y otras, las más, vestidas de gracia y de ternura. Siempre preferí la seda, y es que María también fue una mujer coqueta. Bien, pues con este fragmento doy paso a Rosa Campos para que nos hable más del entorno de esta mujer, qué la llevó a inmortalizarla y qué mensaje guarda la ilustración de la portada de su libro, la cual está realizada por ella misma. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es un verdadero placer encontrarnos en esta biblioteca que tan cálidamente nos acoge. Gracias a Penélope Luna Palazón, concejala de Cultura, por hacer posible este encuentro. A Mari Carmen por facilitarlo todo y por organizar este acto. A mis compañeros de la Sierpe y el Laúd por estar aquí. ¿Se oye bien? A Miriam Cano Motos, filóloga, y Sara Alarcón, diseñadora de la cubierta, por sus aportaciones a Editorial Almadenes, y que sienten no poder acompañarnos por motivos de trabajo y de distancia geográfica. También a mi familia y a quienes nos acompañáis aquí esta noche. Es un honor contar con vuestra presencia. Y gracias inmensas a Ana María Torres, escritora y querida amiga. Ana, contar contigo es para mí una tranquilidad, una alegría y un honor. En su inicio tenía pensado escribir María Cayuela como novela. Sin embargo, creo que acertadamente, por la forma tan directa que llega, según me dicen quienes la leen, se ha estructurado como obra de teatro que podemos considerar como novelada, como una novela también, a la que se suma una segunda parte de narrativa autobiográfica, donde se incluyen algunos hechos que sucedieron durante ese año en que transcurre la escena, que es 1975. Me centré en generar una voz que tejiera lo que yo quería transmitir de María, mujer valiente, con agallas y con una actitud amorosa, sazonada a menudo de humor,
con bastante gracia, protagonista de aconteceres que le corresponden solo a ella y con sucesos en los que podemos reconocer a mujeres de la familia o a vecinas que nos han tocado de cerca. Es un relato que yo pensé en eso, que uniera lo local con lo universal. Así que recogí en estas páginas esta historia basada en hechos reales, contrastados por lo que yo escuché directamente de la propia María, por lo que mi madre me iba contando y por lo que yo misma veía en ella, en su vida cotidiana y en sus relaciones con los demás. Me importaba que quedara reflejada esa intrahistoria que siempre hace que la historia tenga sentido y consistencia, y que en este caso corresponde especialmente a esa época en la que a los hombres se los llevaban a la guerra y a muchos de ellos, una vez terminada esta, les sobrevenían otras desgracias. Quiero decir que María narra la historia, la escena acontece en 1975, pero lo que ella cuenta es la historia de su vida. Por eso cuando hablo de la guerra, del tiempo de guerra, estoy hablando también de la guerra y de la posguerra, y de la guerra, del tiempo de la guerra civil aquí en España, incluso del anterior también. Es todo lo que ella cuenta. Bueno, pues este tiempo es de la guerra y de la posguerra, un tiempo duro en el que las mujeres también vivieron esa guerra, pero desde otras trincheras. Eran ellas las que movían el mundo, las que procuraban que éste no se rompiera en más pedazos, haciendo que, a pesar del dolor y las carencias, los pueblos siguieran hacia adelante. Y lo consiguieron, siendo verdaderas maestras en economía, médicas, enfermeras, modistas, cocineras, filósofas. Y digo filósofas con toda la intención. Considero que lo eran porque se preguntaban, pensaban y se respondían. Y procuraban respuestas para los suyos. Y si no las hallaban desde las palabras, respondían con hechos, con cuidados. Si la vida no se viene abajo, es por ellas, por todas las mujeres que nos anteceden, principalmente, también por los hombres que saben construir. Pero de los hombres, tanto en periodos bélicos como en los referidos a otras cuestiones, siempre se ha escrito más, se les ha reconocido más, y hace falta subir el listón de lo que ha representado a lo largo de la historia lo que han hecho ellas. Podemos observar que, aunque no conocieran la definición teórica de filosofía de este concepto, sí sabían practicarlo. La filósofa Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal, de las consecuencias que conlleva el permitir que se produzcan hechos que inducen a lo destructivo, quizá porque se les resta importancia, creyendo que no causarán más estragos. Pero Arendt dejó claro que si estas cosas no se hacían visibles como dañinas, nos irán destruyendo cada vez más. Y en María Cayuela vemos que no ignora ni olvida lo que hiere ni lo que destruye. Y justo por eso, porque no lo banaliza ni le quita importancia, decide no seguir ese camino.
También en esta implicación filosófica que percibo aparece ese deseo de hacer las cosas bien. Josep María Esquirol, que es un filósofo catalán que reconoce el valor de hacer bien un potaje, de que nos despachen en la tienda con los filetes o el queso bien cortado, que todo esté bien presentado, minuciosamente ofrecido, de trabajadores que hacen su trabajo con gusto, dándole el valor social que de verdad tiene su oficio, el oficio de cada persona. Todos los oficios son importantes y nos sirven en la sociedad para ir hacia adelante. Bueno, pues Esquirol escribe sobre el gran mérito de las cosas hechas por el mero placer de ver un buen resultado, que se disfruta en compañía, porque todas las cosas se hacen para compartirlas, porque esa es una manera de entregar amor y de reivindicar el tiempo sin prisas. Y María Cayuela lo hacía en los diferentes trabajos que ejerció, como la costura, como los embutidos, como segar. María Cayuela cosía muy bien, muy bien. Es algo que ella decidió, sabía que si quería ganarse el sustento tenía que trabajar bien cualquier cosa que hiciera. Y era muy conocida en el pueblo por las camisas, que se especializó en ropa para hombres, en ropa interior, calzoncillos, antes se hacían de tela, incluso, mucha ropa y camisas. Iba a decir también las bragas, también se cosía para mujeres, eran bragas de tela. Pero bueno, ella se especializó en ropa de hombre y bueno, era una manera de sacar adelante a su familia, porque se quedó viuda después de la guerra. Su marido lo dejaron morir en la cárcel. Su muerte me recuerda un poco a la de Miguel Hernández, el poeta. Y ella pues fue algo, aquello significó un punto de inflexión para María, algo muy doloroso a lo que supo hacer frente. Por eso antes decía que tenía a veces una fina ironía, a veces un humor muy claro, muy llano, siempre con mucha gracia, a pesar de todas las tragedias que vivió en su vida. También en la siega, antes de casarse, pues a lo mejor su padre contrataba a gente para la siega en la tierra que llevaban, y María iba por delante de los hombres. Y eso yo lo escuché de muchas mujeres y de muchos hombres decirlo. O sea, era una mujer con mucho coraje, arrojo, con agallas, como he dicho antes, muy valiente, y que ella sabía que la manera de que no la dejaran por debajo siendo mujer, entonces a las mujeres no estaban igual de consideradas que los hombres, eso lo sabemos todos. Pues ella hacía todo lo posible por hacerse valer y porque reconocieran su trabajo. En los embutidos también, en Calasparra, ella enseñó, ella los hizo antes, iba a muchos sitios y hizo alguna labor que, está en el libro, que no la hacían las mujeres, la hizo ella. Y después, además de eso, cuando estaban los hombres en la guerra, era un trabajo que hacían los hombres y que ahí lo hizo ella. Y después pues continuó con los embutidos, hasta que enseñó a una sobrina suya a hacer los embutidos que consideraban como los mejores que se hacían en Calasparra. Bueno, pues otro aspecto, retomo lo del concepto filosófico, otro aspecto de esa filosofía implícita que han ido aplicando las mujeres y que quizás sea la principal reivindicación
como el eje que estructura esta historia, la historia que contiene el libro, está en la hegemonía del relato, porque María tiene gusto por relatar, contar su vida, transmitir el sentido de sus experiencias. Y Rocío, la otra protagonista siempre presente, aunque no visible, tiene gusto por escuchar. En este aspecto también son varios los filósofos que han escrito sobre la importancia de narrar, del relato. Benjamin y Hahn, entre otros, nos hablan del imprescindible valor de la narración, en la que el yo y el tú forman ese nosotros tan necesario para hablar y escuchar, dar y recibir, porque sin esas dos esencias que somos y con las que nos complementamos, la verdad es que no somos nada. Somos cuando somos nosotros. Narrar, contar y leer, escuchar son actos sanadores que abren puertas a la esperanza. Y donde hay esperanza, hay vida, porque la esperanza es la que da oxígeno al futuro, aunque en el momento del presente se esté viviendo una dificultad. Y el texto de María Cayuela está estructurado como una narración directa en la que cabe todo eso. Bueno, esta historia está dedicada a María Alarcón, actriz y directora de teatro, con la que consulté a ver cómo llegaba y la verdad que las razones que ella me dio me convencieron de que podía estar así, tal y como salió. Bueno, esta obra está pensada para que pueda ser escenificada, además de leída, protagonizada por una mujer que en todo momento tiene en cuenta a otro ser humano, que es esa persona que escucha, con ganas de aprender, con las vivencias contadas, y a recoger, con ganas también de recoger la luz que estas vivencias ofrecen. Bueno, y ya voy terminando. La segunda parte, que antes he citado, lleva por título La lámpara encendida y tiene su porqué desde un principio hasta que concluye la obra de teatro, debido a una máxima que María me dijo y que es con la que termina la obra de teatro. Bueno, y que yo, esta máxima, yo la guardo en el cofre de la memoria como un tesoro. Y la verdad que es el hilo conductor desde el principio hasta el final. Solo me queda comentaros un poco sobre el molinillo de café, que ilustra la portada, que está relacionado con esos encuentros en que las mujeres saben procurar, o sabemos, donde se cuentan sus cosas, o nos contamos las cosas sin prisas, degustando el valor del tiempo compartido. Mujeres que se respetan, que aman a los hombres, con los que también comparten café. Mujeres que saben construir templos al aire libre, en los que son diosas, aunque no lo sepan. Hecho que está simbolizado por esta columna que se ve aquí, que lleva un capitel jónico, que es como en la antigua Grecia se decoraban y se edificaban los templos dedicados a las diosas, a las deidades femeninas. Y bueno, es algo simbólico. Bueno, y en María Cayuela y todas las mujeres que hemos conocido y que nos suelen acudir a la memoria, junto a tantos hombres que han sabido acompañar y estar, nos aguardan en un espacio así. Bueno, pues hasta aquí es todo lo que os puedo contar. ¿Hay mucho más que hablar?
mucho más que hablar, pero bueno, lo dejamos aquí. Y si queréis preguntar o algo, alguna cosa que se pueda responder, aquí estamos. Y muchas gracias. ¿Tenéis algo que comentar o...? María Cayuela, que era de Calasparra también. Era de Calasparra, sí. Era una vecina mía. Vivíamos en la misma calle. Y yo la conocí desde que era una niña muy pequeña, en el tiempo de la adolescencia, hasta que me casé muy jovencita y me vine aquí a Cieza. Convivimos y aprendí muchísimo de ella. Yo no sé si quería traerla al libro, es un pensamiento que siempre he tenido en mente y que con el paso de los años me venía más a menudo. Me parece que es una manera de aportar todas estas experiencias, añadirlas a la memoria histórica, todo esto que se va reconstruyendo, porque no siempre se ha hablado de las mujeres, sobre todo si no han hecho nada famoso. Pero es más difícil toda esa vida de cosas continuas, claro, sin ser famoso, sí, es más importante. Sí. Entonces, como yo consideraba que todo esto tenía un valor, que había que recogerlo y que nos puede recordar a tantas mujeres que hemos conocido, pues, y de hecho, quienes lo leen les recuerda a su madre, a tías, a vecinas, a muchas familias, a muchas mujeres. De hecho, nos hemos criado con ellas, tanto hombres como mujeres, nos hemos criado entre ellas. Y ellas, pues eso, yo creo que el mundo no se ha tambaleado más. De hecho, sigue hacia adelante por ellas. Han sido constructoras. Y yo tuve la suerte de conocerla. Al hablar de una mujer así, quizá también lo que nos acerque es a otras mujeres que hemos conocido. Sí. Seguro, como decía Ana, de su madre, ¿verdad? Y la gente que, ¿verdad? Entonces, eran cuidadoras natas. Y el cuidar, yo creo que es lo que ahora más necesita la vida. Sí. Entonces, es una manera de reivindicar ese valor. Sí. Eso que no, es un legado que nos dejaron y que las tenemos ahí. Muy bien. La apuesta que has dicho que es una novela, pero que puede ser teatralizada. Sí, es una obra, de hecho, es una obra de teatro en un acto único, es un soliloquio. ¿Me has recordado lo de 5 horas con Mario? Sí, mucha gente me lo dice. Claro, porque sí está estructurada así, pero no... Yo he leído, no he visto 5 horas con Mario, pero sí la he leído como teatro. Bueno, Ana, que también la ha leído, no tiene, no se parece nada. En términos generales, pues es una mujer. Ese soliloquio que ella tiene de reflexiones, reproches y tal ante el difunto, pero en el caso de María es repasar toda su vida. Ella se filósofa, se pregunta, se contesta, se dice, todo. Y luego con unas experiencias que, por ejemplo, me parece que es Carmen, la de 5 horas con Mario, creo que es... ella es... bueno, ella ha afrontado la vida, es otra época también, posterior, un poco posterior, y es... ella ha afrontado la vida de otra manera, con otra situación económica, con una relación con el marido muy distinta. Aquí no, aquí María pierde a su marido, se muere, lo dejan morir en la cárcel, al terminar la guerra, muere en el 39. Eso te iba a decir, porque aparte de ser un poco autobiográfico, te has tenido que documentar históricamente. Claro, claro. Bueno, de hecho... ¿Has contado con la ayuda de ella para sacar esos datos? Yo fui reuniendo todos los datos desde mi abuela, porque María, además en el libro, cuento una parte autobiográfica mía de cuando yo me relacionaba con ella. Después, eso es como un anexo a la obra de teatro. Entonces, María
Ella iba mucho, frecuentaba mucho mi casa. Mis padres la querían muchísimo. Entonces teníamos una relación desde mi abuela, que vivía con nosotros, mi abuela materna. Ella iba allí, María iba a casa bastante, mis padres, y además María me hablaba a mí. Ella, que yo era adolescente, y me decía cosas que ahí vi yo lo moderna que era. Era una mujer totalmente, ahora la podríamos llamar feminista, aunque antes no sé, ese término no se conocía en esa época, y ella tampoco. Pero a mí ella me decía cosas muy... En cuanto a la relación con su marido, la relación amorosa, ella me contaba cosas con una frescura y tan avanzada que no se parecía en nada a otras mujeres. Aparte de eso, me contaba cosas del trabajo. Entonces, yo todo eso lo fui reuniendo. Mi mente, eso se iba aglutinando en mi memoria. Y luego tuve la suerte de conocer a una bisnieta de ella por contacto, que vive en Barcelona. Vinieron aquí, ella estaba encantada de que escribiera sobre su bisabuela. Vino su madre, que era nieta de María. Vino la nieta, María Cayuela, ella murió en el 79. Entonces, murió al final del 79. Ya te digo, hablamos con la nieta, me reforzó muchas cosas. También yo sabía algunas cosas más porque toda la familia, la mayoría se tuvieron que ir a Barcelona. Vivieron aquí un tiempo, pero se tuvieron que ir porque en una dictadura no era fácil que te asociaran con alguna ideología, y entonces la vida no era fácil, ¿me entiendes? Y tuvieron que salir. Pero María sí se quedó en el pueblo. María tuvo 3 hijos, una hija y 3 hijos. Tuvo también, bueno, es que hay muchas cosas que por no desgranar más. Pasa mucho, pasa mucho en toda esta historia. Sí. Y es toda, como ella la enfrenta, de una riqueza que aporta muchísimo, aporta mucho para cómo podemos afrontar las cosas, cómo ella las afrontó con esas dificultades que vivió y cómo salió hacia adelante, y además con una independencia que me río yo, que bueno, la quisiera mucha gente, supo estar en su sitio. Bueno, pues si no queréis preguntar nada más, pues os agradecemos mucho que nos hayáis acompañado. Sí.